El miedo a la muerte es algo central y común en la vida de los seres humanos. Pero ser asesinado brutalmente frente a una cámara que lo registra todo es una de las experiencias más inhumanas que existen. Es por esa razón que el grupo terrorista ISIS utiliza este recurso para aterrorizar a la población civil y a sus enemigos militares, en una espiral de locura para la que no parece haber fin en el horizonte. En este video vamos a compartirte la metodología de propaganda terrorista y violenta que utiliza esta agrupación y mencionaremos los casos más espeluznantes. Si eres sensible, procura ver este nuevo video de Militarmente Acompañado. A tomar valor y comencemos. El Estado Islámico en Irak y Siria, o ISIS por sus siglas en inglés, o Estado Islámico en Irak y el Levante, ISIL, comenzó como un grupo escindido de Al-Qaeda, como parte de una célula terrorista que respondía a los intereses de este grupo. Sin embargo, prontamente tomaría vuelo propio y protagonismo, en sus ansias de ganar más territorio y poder. El objetivo principal y religioso del ISIS es crear un Estado Islámico llamado Califato, una especie de régimen totalitario y monárquico oriental, en todo Irak y Siria, pero expandiendo las fronteras a fuerza de fuego, sangre y violencia. El fin último de esta agrupación es tanto espiritual como de negocios, ya que los territorios de los que pretende adueñarse están entre las mayores reservas de petróleo del planeta. Los ingresos del ISIS provienen de la producción de petróleo, el contrabando, los impuestos, especialmente cuando controlaban un vasto territorio en Irak y Siria, los rescates de los secuestros a países que los enfrentan, la venta de artefactos robados, la extorsión y el control de los cultivos. Como se puede notar, todas las actividades son hechos delictivos disfrazados de una misión religiosa de evangelización de tierras orientales, pero lo que hay detrás es un vil negocio por el que están dispuestos a cometer las mayores aberraciones y actos de brutalidad. Además, claro, están los enfrentamientos con otras bandas, igual de cruentas, como los que se ven a continuación. Abu Bakr al-Baghdadi fue el líder del ISIS desde abril de 2010 hasta su muerte en octubre de 2019. Luego la organización anunció que su nuevo líder sería Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, hasta que en febrero de 2022 el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la muerte de este califa en una redada de las fuerzas especiales en el noroeste de Siria. Si bien el ISIS aún no ha confirmado la muerte de su líder, y acceder a la información de esta agrupación terrorista requiere de extremas habilidades de inteligencia y espionaje, se sospecha que el jefe fue efectivamente abatido, ya que hoy en día el liderazgo de la agrupación está siendo llevado adelante por Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi, un personaje tan terrible como el terrorista al que sucedió. El ISIS utiliza herramientas modernas como las redes sociales y elementos de viralización de Internet para promover su política reaccionaria y extender por el mundo el fundamentalismo religioso que su fe requiere. Sus combatientes destruyen lugares sagrados y valiosas antigüedades, mientras sus líderes propagan un retorno a los primeros tiempos del Islam. Sin embargo, lo que mayor impacto causa sin dudas son las violentas y sanguinarias ejecuciones teñidas de ritual religioso que se han vuelto habituales en la forma de comunicar de esta agrupación extremista y terrorista. Ejecuciones con armas de fuego, decapitaciones e incluso inmolaciones son moneda corriente para estos fanáticos violentos. Un impactante ejemplo de esto sucedió el 2 de mayo del 2017, cuando se publicó un aterrador video a través de los canales habitualmente utilizados por la organización terrorista. En la grabación difundida por el Estado Islámico se muestra a soldados yihadistas en la región de Wilayat al-Furat, en la frontera entre Irak y Siria, ejecutando a 3 jóvenes acusados de ser espías y traicionar a la fe islámica.
La publicación fue titulada como «Los perdedores más grandes por sus andanzas», en relación al espeluznante destino que sufren aquellos que espían y realizan inteligencia contra la organización, creyendo que pueden atreverse a traicionar los principios y perjudicar los objetivos del grupo yihadista. Los ejecutores son 3 combatientes, de los cuales 2 tienen el rostro cubierto y 1 no, ya que es quien declara durante gran parte del video en idioma árabe como traidores a los condenados. En el extenso texto no solo amedrenta a quienes están a punto de ser asesinados, sino que también utiliza el video a modo de advertencia para que nadie se anime a traicionar al ISIS ni a meterse con sus negocios. Las similitudes entre este tipo de grabaciones y las que realizan los grupos narcos para atemorizar a México y a los cárteles enemigos son evidentes. Los 3 acusados por ISIS son ejecutados fríamente con disparos de pistola en la cabeza. Los asesinatos tienen lugar luego de una serie de entrevistas donde los interrogadores de ISIS hacen declarar a los condenados su culpabilidad como si se tratara de un juicio o tribunal justo, cuando en realidad es una espantosa y cruel puesta en escena, como se ve a continuación. 2 of the captives have Iraqi border guard patches on their sleeves. The bearded man demands his prisoners repeat, Islamic State here to stay. دولة الإسلام باقية. The first 2 comply, fear on their faces. The third struggles to formulate the words. Moments later, this. He appears to be dehydrated, barely reacting to what's happening. In the next video, he is dead, his jaw blown off. At the end of the clip, the ISIS gunman proudly declares, "We killed a Shia." Pero la metodología del ISIS no se reduce solamente a insensibles ejecuciones militares grabadas en cámara, sino que a veces las cosas son incluso mucho peores. En julio de 2018, el grupo terrorista lanzó por sorpresa una serie de ataques coordinados en la provincia drusa de Sueida, provocando la peor matanza vivida por esta región. El saldo fue de 250 muertos, de los cuales 137 eran civiles y 273 heridos. El ISIS mantuvo retenidos a otros 34 civiles, mayoritariamente mujeres y niños, según el listado entregado por los yihadistas a autoridades internacionales, con la intención de negociar prisioneros. Uno de los civiles secuestrados, un estudiante de 19 años, corrió la peor de las suertes. Sus familiares recibieron 2 grabaciones por parte de la agrupación terrorista el 2 de agosto de ese mismo año. En la primera, el joven aparece con las manos visiblemente atadas a la espalda y recitando un texto de manera obligada. أنا أبو عمار من قرية شبكي ألاقي مصيري نتيجة فشل المفاوضات بين الدولة الإسلامية والدروز وأرجو من القائمين على المفاوضة الاستجابة لمطالب الدولة الإسلامية حتى لا يلاقي الجميع مصيرهم كمصيري. En el segundo video, que no mostramos por obvias razones, el joven es decapitado por un mujahidín, un combatiente islámico fundamentalista, que más tarde posa en una fotografía, cuchillo en mano, junto al cuerpo inerte del pobre chico asesinado. También se conoció el caso de un periodista japonés que corrió la misma suerte. No sería ni la primera ni la última decapitación difundida por estos salvajes terroristas. Ya en 2014, el ISIS utilizó este recurso a modo de ejecución de un periodista estadounidense, a quien se había dado por desaparecido en Siria en 2012, James Foley. El video publicado y difundido pretendía mostrar la decapitación del periodista, que aparentemente era una represalia por los ataques aéreos de Estados Unidos contra el Estado Islámico en el norte de Irak. La terrible filmación fue devastadora para los seres queridos de Foley y escalofriante para familiares, amigos y colegas de los periodistas que estaban desaparecidos en Siria y el norte de Irak y que supuestamente habían sido capturados por extremistas del Estado Islámico. Dado que el asesinato a personal de la prensa internacional constituye un crimen de guerra, este homicidio cruel levantó las alarmas de toda la comunidad mundial. Este tipo de acciones son típicas del funcionamiento de esta agrupación terrorista fundamentalista y lo que la hace tan efectiva a la hora de sembrar el miedo y la desesperación. Sin embargo, el ISIS es capaz de aún más espectáculo morboso y violento con tal de que un mensaje se entienda. A principios del 2015, el asesinato del primer teniente Muad al-Qasasbeh
un piloto jordano capturado por ISIS, mostró un nivel de brutalidad impactante, incluso para los estándares de este grupo asesino. Su homicidio pretendía amedrentar a la nación de Jordania, miembro árabe clave de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, cuyas fuerzas de seguridad habían detenido a decenas de simpatizantes yihadistas ese año. El desafortunado aviador de 22 años fue capturado por los terroristas cuando realizaba vuelos de reconocimiento sobre la ciudad siria de Raqqa. En un documental en el que uno de los terroristas con identidad reservada cuenta lo sucedido de forma dramática, el extremista declaró que el piloto no sabía que estaba a punto de ser quemado vivo. Al-Qasasbeh, la víctima, fue escoltado por los terroristas hasta una jaula. Recién ahí, cuando fue rociado con gasolina, cayó en la cuenta de lo que estaba por suceder, de acuerdo a los relatos del yihadista. Lo filmaron en el sitio donde iba a ser ejecutado y con una cámara de última generación hicieron zoom en su rostro, justo en el preciso momento en el que el aviador jordano estaba comprendiendo que iba a ser carbonizado hasta la muerte. Soy el teniente primero, el piloto Muaz Al-Qasasbeh. En el brutal video de 22 minutos, publicado el 3 de febrero de 2015 y titulado Healing the Believer's Chest, el Estado Islámico mostró en un comienzo una declaración de la víctima, quien cuenta cómo fue secuestrado. Luego el piloto jordano fue escoltado hacia su ejecución. Vestido de naranja, fue encerrado en una jaula de gruesos barrotes en algún lugar indeterminado del desierto de Raqqa y posteriormente rociado con gasolina. En ese instante, que parece durar una eternidad, uno de los emires del grupo terrorista con una antorcha prende un camino de fuego que conduce al piloto. El video es estremecedor. Al-Qasasbeh lucha en vano contra el fuego. Son varios minutos de interminable sufrimiento. Luego, con la ayuda de una topadora, sepultan al soldado bajo kilos de escombros. Solo una muestra más de la inhumanidad y crueldad del Estado Islámico. La elaborada configuración utilizada por el Estado Islámico para filmar la ejecución consistía en 4 cámaras diferentes desde diversos ángulos. Todo estaba macabra y cinematográficamente planeado. Momentos antes de prender fuego a Al-Qasasbeh, suena música dramática en el fondo del video para crear una tensión insoportable. La salvaje melodía continúa en tanto se puede ver al joven piloto gritando y cayendo de rodillas mientras las llamas lo envuelven. Los miembros de ISIS buscaban generar un impacto y mandarle un mensaje al mundo para demostrar quién manda en esta guerra sin cuartel. La grabación se volvió automáticamente viral después de su publicación y provocó indignación generalizada en Jordania. Decenas de personas marcharon en la capital y en la ciudad natal de Al-Qasasbeh en los días siguientes, como se ve en el material a continuación. Como resultado, las autoridades incluso tomaron medidas contra prisioneros de sospechosos de terrorismo vinculados a ISIS. El gobierno jordano respondió inmediatamente programando las ejecuciones de 5 terroristas yihadistas convictos, incluido el terrorista suicida por quien el grupo extremista había querido negociar. Como dicta la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En la actualidad, el ISIS sigue acechando tan aterrorizador y peligroso como desde sus inicios. Uno de los logros más importantes de Occidente de los últimos años fue abatir al verdugo oficial de la organización, yihadista John, pero rápidamente su lugar fue ocupado. Se cree que el asesino enmascarado en los recientes videos de propaganda del ISIS, según declararon a la prensa 2 funcionarios estadounidenses, es una persona llamada Siddhartha Dar. El hombre en cuestión, padre de 4 hijos, huyó de Gran Bretaña en 2014 mientras estaba en libertad bajo fianza, tras ser arrestado bajo sospecha de alentar el terrorismo y participar en actividades yihadistas en suelo británico.
Una vez que se dio a la fuga, se cree que viajó directamente a Siria para sumarse al Estado Islámico. El periódico Daily Mail publicó un perfil detallado de Dar, diciendo que nació hindú y se convirtió al Islam cuando era adolescente. El periódico informaba que el hombre escribió una guía turística de 46 páginas sobre el llamado Estado Islámico, describiéndolo como un lujoso centro turístico mediterráneo, demostrando el fanatismo desmedido de Dar por el Islam. Sin embargo, lo más grave de este terrorista no son solamente los videos que realiza ejecutando traidores y enemigos, sino que además cuenta con un actor estelar para su estrategia de siniestra propaganda. En sus grabaciones aparece un niño de apenas 4 años con acento británico, vestido con uniforme militar, pidiendo la muerte de los no creyentes. La prensa británica lo apodó Yihadista Junior, y una investigación reveló que se trata de un niño británico que fue llevado a Siria por su madre, quien se casó con un fanático yihadista y se convirtió al Islam. Vemos el desgarrador testimonio de su abuelo, captado por la prensa británica. He doesn't know anything. He's a small boy. They are just using him as a shield. Can go get the kuffar right over there. Lo más terrible de todo es que el Times de Londres ha informado que no es el único niño en las filas del ISIS y que informes de inteligencia revelan que puede haber hasta 50 niños británicos residiendo en territorio controlado por ISIS en Siria e Irak. Está claro que el Estado Islámico no tiene límites con tal de lograr sus objetivos, llegando a exponer la vida de niños inocentes a la más extrema de las violencias. Llegamos al final del video. Estos han sido solo algunos pocos casos de la larga lista de crímenes inhumanos que el ISIS ha llevado a cabo en los últimos años. Si quieres conocer más casos similares, no te olvides de seguirnos y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.